Tradicionalmente el mes de mayo se conceptualiza en Chile como el mes del mar, pero en Chiloé, invocando nuestro patrimonio y panteón mítico, le llamamos el despertar de Kaikai y Tentenbilú, las dos serpientes de la creación del archipiélago que violentamente despertaron de su milenario sueño telúrico el 22 de mayo de 1960. Pero 117 años antes, en 1843, Kaikai, la serpiente marina, dormía calma en las profundidades, mientras en la superficie de la ensenada de Valcacura, una blanca goleta llamada Ancud estaba presta a zarpar hacia su magna odisea, única en la historia náutica de Chile y América del Sur. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de programas sobre historia, patrimonio y cultura ancuditana y chilota. Y nos pilló mayo, un mayo otra vez histórico, gracias a los dioses marinos y otras conjunciones astronómicas. Vamos a hablar de eso porque si nosotros decimos el mayo chilote, inmediatamente se nos viene a la mente el 2016. Vamos a hablar un poco de eso porque en este mayo de conjunción marina hay momentos, procesos históricos que por alguna razón todavía misteriosa a los historiadores se nos pide entender y explicar por qué hay algunos procesos históricos que aparentemente se repiten. Y en la historia de Chiloé de los últimos 200, 300 años, mayo ha confluido con una fuerza extraordinaria que en muchos casos ha cambiado o ha dinamizado el curso de procesos históricos. Mayo. Entonces cuando hablemos del mayo chilote vamos a ver que hay una secuencia de mayos chilotes extraordinarios en la historia marítima de nuestro archipiélago. Y por razones de tiempo tenemos que concentrarnos en algunos mayos que realmente son únicos en la historia de Chile y de América, y por qué no decirlo del mundo. Pero tenemos que partir en este mayo, vamos a salir al aire, esperamos este 22 de mayo, que confluyeron dos de los acontecimientos más extraordinarios, naturales y culturales de nuestra historia. Pero quiero partir porque tengo a mi lado a uno de los amigos más queridos, que tiene mucho que ver con la historia marítima de Chiloé y con el que queremos partir nuestro programa, porque tenemos que hablar necesariamente, obligatoriamente, de nuestra gloriosa goleta Ancud, que zarpa un 22, estaba lista para hacerse a la mar un 22 de mayo de 1843, pero por esos cambios que la naturaleza obliga, sobre todo a los navegantes, zarpó, se hizo a la mar el 23, pero estamos en la fecha de su zarpe. Pero junto con hablar del zarpe, vamos a hablar igual del proceso que llevó a la creación de esta nave extraordinaria y lo que significó como hito náutico, pero también como hito en la historia de la integración de Chiloé con Patagonia y Chile. Y para eso tengo la fortuna de estar acompañado de mi amigo, modelista naval y uno de los constructores de la segunda réplica de la goleta Ancud, mi querido amigo Juan Vázquez Ramírez. Juanito, bienvenido a Canal del Sur, gracias por aceptarnos en nuestra invitación y por acompañarnos en este lugar tan histórico como es la ribera sur del Pudeto. Después nos vamos a embarcar en una joyita que está atracada aquí en el río, en el histórico río Pudeto. Gracias Juan por acompañarnos, bienvenido a Canal del Sur y a la Corporación Cultural. Hola José, gracias por la invitación y bueno, dispuesto a aportar a una historia tan potente como la que tiene Ancud, en términos navales, en términos marítimos. Así que estamos listos. Para partir, yo les contaba inicialmente a nuestros vecinos que no es coincidencia que la goleta Ancud se haya construido en Ancud, porque también, hablemos un poco de eso para llegar al momento del zarpe. En Chiloé en general y en Ancud en particular, en toda, digamos, la influencia cultural marina de Chiloé, existía una tradición de construcciones, de embarcaciones
notable, y no solamente del periodo histórico que estamos hablando, 1843, sino que podemos decir que la cultura náutica de Chiloé viene de milenios. Sí. No era porque sí nomás, vamos a Ancú, construyamos un velero y vamos para el sur. Así es. La tradición de construcción naval y de cultura náutica de Chiloé tiene milenios. Así es. Mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que todo este tema de la construcción naval en Chiloé parte por una razón muy poderosa: somos isla. Entonces, al ser territorio insular, la necesidad de viajar por mar es prácticamente obligatoria. Sí. ¿Te fijas tú? Y de ahí partes tú. O sea, parte todo. Tú decías que hace 6.000 años atrás ya a Puente Quilo llegaron nómades del mar en sus canoas y habitaron ahí. Efectivamente, yo creo que de ahí parte este proceso constructivo que se fue evolucionando con el tiempo. Se pasó por la navegación a vela, hoy día es navegación a motor, y ha ido evolucionando, y eso no ha terminado. Ese proceso de construcción no ha terminado. Lo que va cambiando son las tecnologías, los modos de construcción, pero la necesidad de viajar por mar, de conectarse por mar, está total y absolutamente vigente. Y lo vemos aquí hoy día en Puesto, estamos sentados en una chalupita y un poquito un metro más allá hay una panga. Exactamente, claro. Es la evolución. Exacto, claro. Si te fijas, hay esa evolución que yo hablo, allá al fondo tenemos, por ejemplo, una lancha de madera que está enfibrada. Claro, se le aplica, nuevas, a la madera se le aplica nuevas, claro, un calafateo moderno. Exacto. Ahí tenemos botes de plástico. Aquí tenemos un bote de madera. Entonces, eso llevó a que, creo yo, que la decisión central de construir un velero apropiado, una embarcación apropiada para hacer esta expedición, fuera designado Ancú, la isla de Chiloé. Chiloé, todavía estamos en un proceso de estudio, de comprensión, que reunía procesos culturales que llevaron a la construcción del Ancú. Yo mencionaba que era un proyecto que, por razones casi por todos conocidas, O'Higgins no pudo concluir en su mandato, pero delegó, estamos hablando de 1842-1843, en su sucesor, que fue el presidente Bulnes, Manuel Bulnes. Bulnes tenía muy claro, por las indicaciones de O'Higgins, que había que, a la brevedad, tomar posesión de Magallanes porque era un territorio millones de kilómetros, que no estaba en la posición efectiva de la República, estamos hablando de 1842, y que cualquier potencia imperial europea, como Francia, como Inglaterra, como Holanda, la podían tomar con mucha facilidad, porque las flotas que ellos manejaban en comparación a la chilena, que era inexistente, explica el porqué. Hay una razón geoestratégica. Ahora, ¿por qué fue elegido Ancú? Tú lo decías, Juan. No es por tirarnos flores nosotros como ancubitanos, pero sí, lo vamos a hacer. En ese tiempo la capital político-administrativa de Chiloé era Ancud. Y aquí había cabeza de intendencia. Ojo que no nos olvidemos de los procesos históricos que estamos pasando. Ancú era cabeza provincial y asiento de intendencia regional. La intendencia regional de Chiloé en 1842 abarcaba desde Reloncaví hasta el estrecho de Magallanes. Eso era la intendencia de Chiloé en 1843. Y su intendente era don Domingo Espiñeira Riesco. Este hombre era un organizador nato y tomó una decisión rápida e inteligente, que fue aglutinar a otro hombre que estaba en el momento extraordinario, el capitán Juan William Wilson. Cuéntanos un poco de este marino inglés avecindado. Tenía experiencia, era un hombre que ya venía de las guerras de independencia y se vino a Ancud, el capitán Williams. Bueno, en esos tiempos la Armada Británica, si me permites la expresión, exportaba marinos a todo el mundo. Y Chile no fue la excepción. Cochrane, O'Brien, Condell, en fin, y muchos otros más llegaron y prestaron servicios a la Armada chilena. Y en ese equipo, por decirlo de alguna forma, estaba Juan William. A él se le asignó la capitanía de puerto de Ancud. Y no era un cargo menor. Acuérdate que Ancud en esos tiempos era el primer puerto de entrada al Pacífico de todo el tráfico marítimo que venía vía estrecho. Un detalle muy importante. Claro. No existía Punta Arenas. El primer puerto con que se encontraban era Ancud.
Entonces era un puerto de mucha importancia. Así es. Y el cargo de capitán de puerto era un cargo importante. Y él cumplió con creces su mandato, y el broche de oro fue justamente haber capitaneado la expedición y haber cumplido con éxito la misión que se le encomendó. Tú acabas de decir algo muy importante, Juan, que a la distancia del tiempo nos parece increíble. Punta Arenas no existía. No. Repito y recalco, como decía el famoso comentarista de fútbol. La capital de Magallanes, desde 1843 a 1848, cuando recién se crea la colonia de Punta Arenosa o Sandy Point, era Ancud. Escuchen por favor, vecinos, la capital de Magallanes en 1843 era San Carlos de Ancud. ¿Qué nos dice eso? Lo que tú reiteraste, Juan. La diligencia de estos dos hombres, vamos avanzando para llegar a la gloriosa Ancud. Espinero Riesco y William inmediatamente se ponen a las órdenes. Por ahí mis estudiantes y algunos vecinos me preguntan por qué se dice que el Ancud era un barco de guerra y por qué tanto secreto y por qué se fueron en mayo. Pero ellos actuaron, estamos hablando de 1842 para el 43, con mucha diligencia. Tú me corroboras, Juan, lo primero que se dieron cuenta es que en Ancud no existía un buque con las características para llevar a 20 personas, con carga, con bastimento, con armamento de guerra, y tuvieron que construir una. Cuéntanos un poco de este pasaje inicial, cómo se inició la construcción de la primera goleta Ancud. Mira, yo creo que la decisión de construir una goleta, habían otras opciones. Sí. Podrían haber sido un bergantín, bergantín, poder sido un cúter, en fin. Hay dos cosas que resaltar ahí. La premura del tiempo. Había que hacer algo rápido. En menos de un año. Rápido. Y se eligió una goleta. ¿Cuáles son las características de la goleta para navegar? En esos tiempos las goletas estaban muy de moda por tres razones muy poderosas. Ya existían en todo el mundo. Y la goleta tenía tres cosas puntuales. Primero, era de fácil maniobra. Poca tripulación lo podía fácil navegar. Maniobra, poca tripulación y gran capacidad de carga. Entonces, de ahí parte el hecho de la decisión de construir una. La construyeron en lo que ahora sería la zona de Fátima, costanera, donde estaba antes un varadero. Entre el muelle y la plazoleta Goleta Ancud. Y más o menos, por ahí. El lugar exacto se desconoce. Sí. Pero sí se sabe que ahí se construyó la goleta. Se eligieron carpinteros de Rivera ancuditanos y la goleta fue construida en tiempo récord. Menos de un año. Menos de un año, claro. Y todos los abastos se trajeron de la ferretería naval King de Valparaíso. Cada vez que se pedía llegaba a tiempo. Clavo, todo lo que es metal, cobre, arboladuras, velámenes, qué sé yo. Entonces, te vuelvo a decir, el equipo trabajó muy bien, muy coordinadamente. Muy rápido. Muy rápido. Y eso permitió que las fechas, los plazos se cumplieran y la goleta estuviera lista en mayo del 43. ¿Por qué se le cataloga como una goleta de guerra? Goleta de guerra era porque efectivamente llevaba armamento para defenderse. ¿Y para el fuerte? Y para el fuerte. Los cañones que iban destinados al fuerte Bulnes iban abajo en bodega, ¿no es cierto? Pero encima, en cubierta, iban dos piezas de artillería. Una era la proa, que era una pieza pequeñita, un pedrero, que se le llama así porque usaba como munición piedra bolón de la como playa. Como los que hay aquí en la playa. Era un cañoncito destinado a repeler ataques indígenas. Un alcance más o menos 50 metros. O intentos de abordaje. Es claro. Y después en el convés es el sector del velero que está entre los dos mástiles, al lado de la escotilla principal, llevaba un cañoncito de 24 libras, montado en su cureña. Ese ya tenía un poder de fuego ya mayor ya. Era para defenderse en caso de algún ataque con otro buque, qué sé yo. Ustedes van a ver los detalles que nos está contando Juan en las imágenes que va a transmitir Canal del Sur, porque precisamente siendo de construcción sencilla una goleta, la golondrina de mar, la gaviota de mar, ¿cuál es la traducción, Juan? Gaviota de mar, golondrina de mar. Más o menos. Yo creo que gaviota. Era muy sencilla, como dice Juan, muy marinera, muy fuerte, sí. Y por ahora no vamos a entrar en detalles de su extraordinaria odisea, porque tenemos que dejar material para septiembre, cuando llega a Magallanes. Pero sí, lo que hay que destacar como comunidad ancuditana hoy, conmemorando ese trabajo, tú lo dijiste, no solamente la gente de la Capitanía de la Marinería de Puerto, al mando del capitán William, y Espiñera preocupado de todo,
sino que por las crónicas que tenemos del propio William, la comunidad ancuditana completa estaba girando en torno a la Ancud. Se mantuvo un relativo secreto, pero ya se sabía que iba a una expedición importante. Y eso yo igual lo quiero destacar, la goleta Ancud ya en ese tiempo reunió el interés, la preocupación y las ayudas, porque todos esos marineros tenían familia. Sí, de toda la ciudad. Fue un hecho que se involucró toda la ciudad. Se iba allá, se investigó, la gente iba a mirar, trataba de aportar con algo, ayuda, qué sé yo. Entonces, bajo esas condiciones, claro, el resultado tenía que ser óptimo. Y así fue. Conversemos un poco de eso de la tripulación, porque no solamente estos 22, 23 bravos, dos mujeres a bordo. Dos mujeres a bordo. Esposas de dos marineros. Venancia e Ignacia. Venancia e Ignacia eran esposas de dos marineros. Militares. Sí, militares que artilleros. Iban a Fuerte Bulnes. a los que iban a quedar en el Fuerte Bulnes, claro. Y esto también lo vamos a adelantar para lo que vamos a ver en la Odisea de septiembre. La Ancud tenía dos misiones fundamentales. Primero, navegar, tomar posesión, pero al mismo tiempo, por eso iba tan cargada, o sea, la gente literalmente dormía encima de la carga, porque tenían que construir el primer asentamiento militar en el Estrecho de Magallanes, que después se llamó Fuerte Bulnes. Y ahí, tú sabes la anécdota, Juan, pero yo creo que tú la cuentes. El primer nombre, cuando se bautiza la Ancud, antes de la botadura, se iba a llamar Presidente Bulnes. Goleta Presidente Bulnes. Pero el presidente Bulnes no aceptó el honor. No. Domingo Espiñera tomaron la decisión acá de ponerle, por toda la ayuda, el interés que prestó el general Bulnes, ellos consideraron que era lo más apropiado ponerle Goleta Presidente Bulnes. Y cuando se le envió el oficio, el documento, él fue tajante, rechazó inmediatamente. Dijo, yo sugeriría que le pongan mejor Goleta Ancud, el lugar donde se construyó. Y claro, se obedeció su sugerencia y así fue, pasó a llamarse Goleta Ancud. Una de las razones, por ahí igual mis estudiantes más inquisitivos me preguntan, ¿por qué partieron en mayo si las peores condiciones para navegar son en el invierno austral? ¿Por qué no se fueron en verano? ¿Tú sabes alguna tesis que explica por qué se fueron en mayo, Juan? La tesis mía es que, como te vuelvo a decir, había premura de tiempo, había apuro por hacer la expedición. Entonces yo creo que ellos consideraron, apenas esté lista, sea en el mes que sea, se van. Y estuvo lista en mayo, partieron en mayo. Otra tesis que corroboramos con un profesor chileno-francés en Osorno, el profesor Puigmal, a quien le enviamos un saludo fraternal, porque él en algún tiempo ayudó mucho a nuestros estudios de las expediciones francesas de Magallanes. Es cierto, está comprobado historiográficamente, que los franceses tenían intereses en la toma de posición, pero de frentón, gracias a los estudios que hizo el profesor Puigmal y otros estudiosos de las expediciones francesas, vamos a romper un mito de frentón, porque lo vamos a detallar en septiembre. Esto que la expedición francesa ganó por 24 horas a la Ancud es hasta por ahí nomás. No hay ningún testimonio del almirantazgo francés que le haya dado órdenes de tomar posesión del estrecho. Lo que sí hay, como evidencia histórica, es que los franceses pretendían construir bases navales en el estrecho de Magallanes para abastecerse en tránsito hacia sus colonias en Polinesia, que era lo que a ellos les interesaba. Entonces, ese incidente de los intereses franceses era real. Y lo otro, la misión de la Ancud, sabemos por cartas entre Espiñeira y el ministro de Defensa y en ese tiempo del Interior, era una secreta, por lo mismo por lo que dice Juan. Se temía que si no eran los franceses, eran los ingleses, hasta los holandeses, pudieran arrebatar el territorio en una posición efectiva. La potencia militar de estos imperios era tremenda. La Ancud era una pequeña cascarita de nuez al lado de la Phaeton. Tenían que hacerlo rápido, como dice Juan, y en secreto. Y eso explica por qué se fueron en mayo. Apenas estuvo lista el buque para zarpar. Vamos a seguir viendo algunos detalles en Canal del Sur de la expedición inicial, porque vamos a hablar del zarpe y sus consecuencias. Y por eso quiero, en este primer segmento, Juan, preguntarte, ¿cuál crees tú, recién comenzando la Odisea, que podemos rescatar hoy el símbolo más importante de esta expedición en sus inicios, un poco sabiendo lo que viene después,
Pero ¿qué representa para ti la expedición de Lancú en este momento histórico de ese mayo de 1843? Yo destaco dos aspectos importantes. El primero es que yo soy de la firme opinión de que la expedición, la gesta de la goleta Ancud, es el evento más importante de la Armada de Chile en tiempos de paz. De eso no tengo ninguna duda. Con repercusiones geoestratégicas que están plenamente vigentes. Y lo otro que yo destaco es, lo vuelvo a reiterar, es la capacidad de organización de la expedición. Tú sabes que en esos tiempos todavía los territorios se conquistaban a sangre y fuego. Así es. En muchas partes. Y aquí no se disparó un solo tiro, no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto. Eso es realmente notable, realmente notable. Y por último, creo que es notable destacar también que la goleta Ancud, por todo lo que yo he investigado, vendría siendo el primer buque de guerra construido en Chile. Tema no menor tampoco, Entonces, estamos en presencia de una expedición que yo la catalogo de brillante, por donde se le mire. El brillo de este mayo chilote, mayo de 1843. Vamos a seguir hablando de Lancú en ese periodo inicial del Sarpe y de estos otros mayos chilotes que nos convocan hoy día a este histórico Ribera Sur en nuestro querido llamado Río Pudeto. Continuamos en Canal del Sur. Este año se recordó, a pesar de la pandemia, el mayo 21 del capitán Arturo Prat Chacón y a sus 202 bravos marineros que combatieron y murieron con él en la rada de Iquique a bordo de la corbeta Esmeralda. Gracias a un extraordinario libro que hemos estudiado en detalle, titulado La dotación inmortal, gentileza del profesor Marco Fernández Adriasola del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso, acuciosa investigación sobre los tripulantes de la corbeta Esmeralda en 1879. Grata y emocionada sorpresa nos produjo al ver el listado de la tripulación, encontrar 7 marineros chilotes que participaron en el combate, 5 ancuditanos, un castreño y un calbucano, todos de destacada y heroica participación en la contienda, y para mayor orgullo, 3 de ellos descansan junto a los restos de su capitán Prat en la cripta de los héroes, en la plaza Sotomayor de Valparaíso. Seguimos en nuestro programa especial de estos mayos chilotes marinos, históricos, trascendentales. Y así como comenzamos hablando de nuestra gloriosa e inmortal goleta Ancud en su zarpe, vamos a ver una secuencia que complementa lo que nuestro querido amigo y compañero Juan Vázquez nos va ilustrando sobre la importancia del zarpe de Ancud. Pero tenemos nuevamente este hilo conductor en la historia de Chiloé, que son los mayos chilotes, algunos de protesta y otros buscando siempre crear algo ligado al mar. Y tenemos que hacer un segundo recuerdo de un mayo chilote que no queremos, por supuesto, que como Ancud pase desapercibido, sobre todo por las contingencias que estamos pasando. Este mayo es un mayo que compartimos con Iquique, con Valparaíso, con Chile. El mayo de la Esmeralda, el mayo de la Esmeralda de Prat, 1879, la rada de Iquique. Y para nuestra emoción, emoción, conocimiento y orgullo, gracias a un estudio, Juanito, si nos puedes mostrar un trabajo excelente que hicieron los profesores del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso y la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, que se llama La Esmeralda, la dotación inmortal, dentro de toda la tripulación comandada por el capitán Prat en esa gloriosa día de mayo. Gracias a ellos descubrimos que habían 7 chilotes a bordo de la Esmeralda que combatieron el 21 de mayo de 1879. 7. Y de los cuales 5 eran ancuditanos. 5 ancuditanos.
marinos de diferente oficio, todos muy fogueados, y de los 7, 4 de ellos murieron en combate. De los 5 ancuditanos, diferentes orígenes, diferentes roles, pero todos tenían algo en común. Eran catalogados como excelentes marineros, Juan, y como excelentes combatientes. De hecho, 4 de 7 mueren en la Esmeralda. Para ser justos con la historia, porque a partir de 2012, que gracias a los profesores muy queridos amigos y como se dice en jerga marinera, muy carretas nuestros, Marco Fernández, nos facilitó esta información que queremos compartir con ustedes. Y hazme recuerdo, Juan, pero nosotros igual hicimos un acto de justicia. Los marineros de la Esmeralda ancuditanos que yo voy a nombrar, creo que fue el 2012, fueron de manera póstuma declarados hijos ilustres de Ancud. Para su recuerdo y memoria, voy a nombrarlos. Partimos por el cabo segundo, que en ese tiempo se llamaba capitán de Altos, Pedro Barrios. Él murió en combate, ya era un marino veterano, tenía 52 años, ancuditano. Le sigue la lista de ancuditanos de la Esmeralda. Antonio Hurtado Rojas, él era subteniente de artillería, sobrevivió al combate. Y aquí quiero mencionar algo, Juan, que tú compartiste conmigo emocionadamente en Valparaíso. 3 de los ancuditanos que estamos recordando hoy, que eran tripulantes y marinos de la Esmeralda, sus restos yacen en la cripta de los héroes de Valparaíso junto a su capitán Prat. Uno de ellos es Antonio Hurtado Rojas. Él en la cripta de los héroes en la Plaza Sotomayor de Valparaíso está con su capitán Prat. Continúa en la lista de los ancuditanos de la Esmeralda Antonio Ruiz Díaz. Por eso estamos aquí en Pudeto. Que no se me olvide decir que si se mueve un poco la imagen es porque estamos a bordo de un precioso yate de un querido amigo argentino que nos permitió abordarlo. Le damos las gracias por anticipado a Martín Ferrari. Y estamos en su velero, en su yate Simushkin. El Simushkin. La traducción es un poco complicada, Juan. Algo así como musgo de piel marina. Gracias. De Ushuaia, miren, está aquí en nuestro río Pudeto, atracado en Ribera Sur, al lado del varadero. Así que infinitas gracias, Martín, por permitirnos estar a bordo de tu yate y grabar esta historia inolvidable. ¿Por qué Antonio Ruiz Díaz lo destaco? Porque él era pescador artesanal y es muy probable, no lo sabemos con certeza, porque puede ser que haya sido puetano. Y si no, él también murió en combate. Era marinero primero. Y aquí me quiero detener, Juan. El cuarto ancuditano que estuvo en el combate naval de Iquique se llamaba el teniente segundo Francisco Sánchez Alvaradejo. Él estuvo a cargo del mando de la defensa de la batería de estribor que se batía con el bombardeo que le llegaba de costa desde Iquique. Pero tú tienes un dato extraordinario que después del combate hace sobresalir al teniente segundo, que ya después fue, como sobrevivió, capitán de fragata. Francisco Sánchez Alvaradejo tuvo un mando excepcional, Juan. Sí. Después de la captura del Huáscar, este buque se fue reacondicionado para ingresarlo a la Marina chilena. Que quedó muy dañado. Muy dañado, sí. Y en el año 1883 fue puesto en servicio. Y su primer comandante fue don Francisco Sánchez Alvaradejo, ciudadano ancuditano, marino ancuditano. Por eso, queridos vecinos y vecinas, estamos haciendo este recuerdo. Un ancuditano fue el primer comandante chileno del Huáscar una vez que fue refaccionado. Si los ancuditanos y los chilotes no tienen trascendencia en la historia náutica de este país, acabamos de hablar del inicio de la gesta del Ancud y ahora estamos hablando de 5 ancuditanos que estuvieron peleando con el capitán Prat en Iquique. Le sigue en esta lista de marinos inmortales, podemos llamarlo así, como dice el libro. Un detalle. Francisco Sánchez Alvaradejo es otro de los 3 ancuditanos cuyos restos descansan en la cripta de los héroes en Valparaíso con su capitán Prat. Se suma a esta lista de ancuditanos el quinto de nuestros paisanos,
José Fructuoso Vargas. Este fue un marinero especialista en mecánica, de hecho fue oficial de mecánica, y según los relatos que nos informan los profesores de Valparaíso, fue el único sobreviviente de la tripulación de ingenieros y mecánicos, porque no solamente cuando se hunde la Esmeralda, sino que estalla la caldera y mata a muchos de los marineros que estaban tratando de que los motores no fallaran. Y José Fructuoso Vargas fue el único mecánico que sobrevivió al estallido y sobrevivió al combate. José Fructuoso Vargas. Estos son los 5 ancubitanos inmortales de la Esmeralda. Y para ser justo con nuestros compatriotas, yo dije que eran 7 los marinos chilotes de la Esmeralda. Tengo que nombrar al Calafate II. Juan nos va a explicar lo que es un calafate o lo que es calafatear. José María Márquez Calixto. Él era Calafate II, murió en combate y era castreño. Tenemos pocos datos de él, pero sí sabemos que era Calafate y que era castreño. José María Márquez Calixto, de Castro. ¿Qué es un calafate o qué es el calafateo en jerga marinera, Juan? Mira, el calafateo, que ya está en desuso también, ya se ve poco, consiste en cuando tú construyes una embarcación de madera, quedan unos espacios pequeñitos entre tabla y tabla del casco, ¿ya? Entonces la acción de calafatear consiste en sellar esos espacios. Antiguamente se hacía con fibra vegetal, lo que era la estopa de alerce. Sí. Después pasó a usarse el pabilo, una fibra vegetal, y ahora se usa, o se usaba hasta hace poco, nylon, ¿ya? Entonces una vez que tú pones en ese espacio que te digo, esa fibra, encima le aplicas la masilla, y después de la masilla viene la pintura, y ahí queda el casco sellado. Ese es el calafate y el calafateo. Sí. Ese era el oficio de este combatiente de Iquique, castreño, José María Márquez Calixto. No se olviden nuestros vecinos de Castro. Recuerden a José María Márquez, héroe de Iquique, castreño. Y para orgullo de los calbucanos, hay un fogonero segundo, murió en combate también. Este marinero fogonero de Calbuco se llamaba Nicasio Miranda Uribe, muerto en combate. Así que vecinos de Calbuco tienen un héroe también en Iquique. Repito su nombre, Nicasio Miranda Uribe, fogonero segundo. Así como lo enunciábamos en el principio de nuestro programa con Juan, estos mayos, seguimos hablando de otro mayo, 1879, no vamos a hablar de la guerra, pero sí tenemos que destacar el sacrificio de estos marinos chilotes, porque ya en el transcurso del programa y cuando lleguemos a la culminación de la Odisea de Ancud en septiembre, no podemos olvidar los nombres de la tripulación, así como recordamos siempre a Ignacia y Venancia, las dos primeras mujeres, valerosas mujeres ancuditanas que fueron a Magallanes. Estos héroes los nombramos por eso. Podemos discutir el origen de la guerra o qué sé yo, pero no podemos olvidar de la memoria de estos marinos extraordinarios que dieron su vida por un ideal que creían justo, los marineros de Ancud. Así que, tanto para los marineros y marineras de Ancud, como para los héroes que combatieron y murieron con su capitán Prat, memoria eterna. Seguimos en Canal del Sur con estos mayos chilotes de mar.
Queridos vecinos y vecinas, seguimos conmemorando estos mayos chilotes de mar, de historia, de patrimonio, a bordo del yate Simuskin, aquí en la ribera sur de nuestro entrañable río Pudeto. Y precisamente mirando la desembocadura del Pudeto, y acompañados por mi amigo Juan, tenemos que recordar otro mayo poderoso, tremendo, trascendental. Ya llevamos 3 mayos tremendos de Chiloé. Y este mayo tiene fecha también, 22 de 1960. Para muchos ancuditanos, ancuditanas, chilotes, chilotas, era fin de mundo. Pero en cierto sentido lo fue. Los científicos, los sismólogos en los últimos 30 años ya han confirmado que este evento, este mega sismo, este mega terremoto, fue el mayor en el planeta registrado en los últimos 300 años, el mayor. En términos de magnitud, 9.5 Richter, modificado. Y en intensidad, que son las dos formas en las que se mide el daño, fue máximo, 12, cataclismo. Cambió para siempre la fisonomía de nuestro archipiélago y en muchos casos la vida también de chilotes, de chilotas, de ancuditanos, de ancuditanas. Y por eso lo evocamos. Hay, más que entregar datos científicos, nosotros queremos llamar a la reflexión con Juan de la memoria. Carlos, nuestro director, igual nos contaba una sobrevivencia extraordinaria. Y Juan, tú siendo muy pequeñito, 4 años por lo que me contaba, lo tienes tan grabado en tu mente que no lo has olvidado. ¿Cómo fue tu experiencia después del tsunami en 1960, teniendo 4 años, pero estabas navegando? Sí, lo que pasa es que después del terremoto tsunami, mi familia vivíamos en Puyinque. En Puyinque, la península de la horticultura de Puyinque, en la horticultura de Puyinque. Mi padre en esos tiempos era jefe de la horticultura. Y posterior al tsunami, la familia tomó la decisión de, días después, de venirse a Ancud, ¿ya? Y obviamente nos vinimos por mar porque no había otro medio de hacerlo. No había otra forma de hacerlo en esos tiempos todavía. No había camino hasta Puyinque. Entonces nos subimos a bordo de la lancha de servicio que era la Mitilus. La Mitilus. La mítica Mitilus. Que dicho sea de paso, el tsunami la tiró varios metros sobre la playa de Lechagua y fue necesario sacarla, devolverla al mar con un montón de yuntas. Pero estaba íntegra, no fue destruida. El mar la dejó intacta encima de unos matorrales. Es igual es medio misterioso, ¿no? Sí, sí. La Mitilus tiene su leyenda, eso vamos a hablar después. Ese es otro tema. Entonces nos vinimos. Días después, como te digo, salimos de Puyinque hacia Ancud. Y un viaje que normalmente se demoraba 1 hora, tomó más de 2 horas. 2 horas, 2 horas y media. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la lancha, desde que salimos y hasta que llegamos a Ancud, tenía que evitar ir haciéndole el quite a miles de cosas que flotaban en el mar. Restos de casa, restos de árboles, me acuerdo de algunos tambores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la lancha no pudo viajar a la velocidad que lo hacía normalmente, mucho más lenta y, como te digo, esquivando esos miles de restos flotantes que flotaban. Esa imagen se me quedó para siempre, no se me ha borrado. Impresionante. Tú dijiste una palabra que nos interesa mucho, memoria. Ayer hizo una presentación por internet del profesor Marcelo Lago, muy interesante, a través de las redes del seminario, a quien felicito porque Marcelo Lago es una persona extraordinaria, muy didáctico en su forma de explicar, a pesar de ser un especialista de nivel mundial, y quiere mucho Chiloé y mucho Ancud. Y él decía, lo más importante, los datos técnicos los podemos analizar cuando corresponda, pero en el caso de Ancud y Chiloé, la memoria es lo que hay que rescatar. ¿Qué significa eso? Así como Juan se recuerda de los 4 años, este es un evento que se va a volver a repetir, no sabemos cuándo, es un misterio que los científicos tienen que dilucidar. Pero quienes sobrevivieron, yo creo, Juan, que es lo que importa, porque aquí hay mucha gente que ahora vive en el querido villa, sector poblacional muy tradicional, Inés de Bazán, por ejemplo, aquí mismo en Cruz Roja, en Pudeto Bajo,
en el Aborque Solar, en la 22 de mayo. Sobrevivieron la gente que perdió ese maravilloso barrio que fue La Arena, el barrio palafítico completo de Ancud. Y aquí donde estamos, Ribera Sur, Upel de Bajo, La Cantera, tenemos que ser conscientes que estamos en lo que ahora se llama una zona de riesgo. Pudeto Bajo en 1960 tenía, voy a aventurar un número, 100 veces menos población que ahora. Por lo tanto, el riesgo aumenta en cantidad de la población que está a orilla, en este caso del río. Y eso es lo que tenemos que tener claro, creo, los vecinos. No olvidar, conversen con su gente mayor, con sus papás, con sus tíos, con sus abuelos, que le cuenten, por favor, cómo lo vivieron. Pasaron mucho miedo, pero ahora no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico nos debe ayudar a perder el miedo a fenómenos que son naturales. Como decía Marcelo Lagos anoche, el terremoto no mata, el tsunami no nos quiere matar, somos nosotros que entendemos mal el cómo comportarnos ante estos fenómenos naturales. Si nuestra casa está a orillas del mar y la construí ahí sin preocuparme de que un día el mar puede salir, o lo construí de una manera irregular, bueno, ¿de quién es la culpa? La culpa es mía, es nuestra. Asentamos mal nuestros barrios, le damos roles que no corresponden, la responsabilidad es nuestra. La ciencia ayuda, pero hoy día, queridos vecinos y vecinas, creo que el llamado es a la reflexión. Vuelvo a insistir, hablen con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, quienes sobrevivieron, que le cuenten esa experiencia. ¿Por qué? Porque nos va a servir muchísimo para valorar cómo esa gente que quedó sin nada, de la nada se volvieron a levantar, construyeron villas tan importantes como Inés de Bazán, y recalco Inés de Bazán porque conozco a los vecinos, lo sufrido, lo que padecieron, hambre, frío, quedaron descalzos. Cero ayuda gubernamental, cero ayuda. El presidente Alessandri en esa época vino a darse una vuelta por Castro en avión y dijo que por favor la gente no salga en auto porque el polvo le molestaba. Agarró el avión y se fue. Esa fue la visita del presidente Alessandri en esa época y esa fue la ayuda gubernamental. Los chilotes y los ancuditanos sobrevivieron solos, Juan. Sí. José, yo creo que hablando del tsunami en Ancud, corresponde hacer mención a un acto de heroísmo que se vivió acá en la Bahía de Ancud. Cuéntalo, por favor. Me refiero al acto heroico del cabo de carabineros Vergara. José Vergara. José Vergara. Él, el día del tsunami, se encontraba, era parte de la tripulación de la lancha Gloria, que era de la dotación de carabineros aquí en Ancud. Y el día del tsunami, él estaba en la lancha. Y cuando vio que el movimiento de auxilio era desesperado de botes, él alcanzó a remolcar botes hacia el puerto de Ancud en la lancha Gloria. Pero cuando vino la segunda ola, no pudo controlar la embarcación y el mar se llevó a la lancha. Se lleva la lancha. Y se la llevó para siempre. La lancha nunca más apareció. Sí aparecieron los restos de él, acá en la playa, en Cochinos. En la playa de Cochinos, ahí se fue encontrado su resto. Pero lo notable es que él dio la vida por salvar a pescadores. Y eso, él es en este momento el mártir, si mal no recuerdo, el número 407 de Carabineros de Chile. Y su auto heroico permanece hoy día totalmente en el recuerdo de mucha gente, especialmente en la parte del Faro Corona, donde viven muchos descendientes de él, familiares de él. Qué bueno que lo recuerdas, Juan, porque precisamente esta es la conclusión que queremos sacar en este mayo de 1960. Estos héroes cívicos que ayudaron a sus vecinos con el riesgo de su vida, como fue la memoria heroica del cabo Vergara, y otros héroes cívicos que perdieron sus casas y ahí estaban ayudando a los vecinos para salvar la situación. Y eso es lo más notable porque ancuditanos de la talla del cabo Vergara entregaron su vida para defender a su comunidad. ¿Qué ejemplo nos dan para lo que estamos viviendo hoy? Una entrega total ante una catástrofe natural. Yo creo que esa es la gran conclusión que tenemos que tener en 1960. Memoria a los héroes que ya hemos recordado de Ancud, de Prat, de Iquique, pero también a los héroes cívicos de 1960, en este mayo, tercer mayo, que nos estremece, pero que nunca debemos olvidar. Seguimos en Canal del Sur, en estos mayos chilotes de historia, de mar y de entrega sin igual.
Y finalmente, el mayo chilote más reciente en nuestra historia, 2016, sumado a un terremoto de 7.5 grados de magnitud el 25 de diciembre. La naturaleza y el mar nos vuelven a estremecer, primero por una marea roja, desmesuradamente extensa, pero agravado todo por la contaminación intencional de nuestro mar patrimonial. Las comunidades se movilizan, se levantan barricadas, fogatas, como en la comuna de París, todos convocados, ollas comunes, marchas, y la solidaridad se toman las calles de nuestra isla. Pero pasados 5 años, ¿qué lecciones históricas, reivindicaciones y cambios hemos logrado aprendido en estos mayos chilotes tan estremecedores en lo natural y a escala humana? Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y la Corporación Cultural, ya estamos llegando al final de este programa especial de este mayo chilote, del despertar de Caicay en 1960, de la dotación inmortal de Ancuditano de Prat en Iquique, de la dotación inmortal de Williams en Lancud, en la gloriosa goleta Ancud. Y como partíamos al inicio con Juan, ¿cómo explicar esta confluencia de mayos tremendos en la historia ancuditana, en la historia chilota, de siglos también? No podemos dejar otro mayo que todavía está muy cercano, está muy en piel, el mayo chilote de 2016. ¿Por qué lo traemos a la memoria? Porque creemos que fue tan fuerte también en lo social, en el movimiento que se generó, el por qué se generó, que tiene mucho que ver con los problemas contractuales que estamos sufriendo, no solamente como comunidad ancuditana, como comunidad chilota. El tema de la contaminación de nuestros mares, tanto interiores como lagos y como océanos, lo que pasó en 2016 y generó el estallido. Todas las críticas desde el punto de vista ambiental, socioeconómica que se le hacen a la industria salmonera ya por años, que igual tiene que llamarnos a la reflexión, porque si nos estremeció y nos unió en muchos momentos como comunidad el mayo chilote de 2016, las conclusiones están abiertas desde mi punto de vista. Y así como llamamos a la reflexión de lo que significó el inicio de la gesta de Lancú, el sacrificio de los marineros chilotes en Iquique, el sacrificio de héroes cívicos como los vecinos Inés de Bazán, como el cabo Vergara, yo creo que la experiencia del mayo chilote de 2016 está abierta todavía y debe llamarnos a la reflexión. Este mar que todavía nos entrega vida, nos entrega alimento, nos entrega historia, si no lo cuidamos, personalmente creo que estamos condenados a la extinción. ¿Qué es la cultura chilota, Juan, sin su mar? ¿Qué somos nosotros los chilotes históricamente sin mar? Nada. Dejamos de existir como cultura, desde mi punto de vista. Todos los procesos históricos que hemos relatado muy someramente, pero que ha sido atentado el mar de diferentes puntos de vista, inmediatamente tiene implicaciones con nosotros. Si no reaccionamos de una manera juiciosa, inteligente, comunitaria, para defender nuestro mar, del punto de vista ecológico, del punto de vista económico, del punto de vista social, yo no quiero ser pesimista, pero la cultura chilota está condenada, para mí, desde mi punto de vista histórico, a la extinción, si no cuidamos este tesoro que nos da la vida, el origen de la vida en el mundo, y el archipiélago de Chiloé está en el mar. Los primeros canoeros vivieron milenios del mar, era su fuente, su madre, su fuente de alimentación, su fuente de inspiración, su regocijo espiritual, su origen de cosmos. Entendemos la naturaleza marina y podemos entender el fenómeno de los tsunamis. ¿Por qué los chilotes fueron tan valorados y siguen siendo tan valorados en la historia? Estamos al lado del varadero de Pudeto, donde todavía se construyen y reparan naves, algunas tradicionales y otras, comillas, más modernas. Pero sigue vigente este rol con el mar. Estas ansias que decía Juan de volver a navegar, estamos en un yate de un amigo de Ushuaia y que gana Juan de soltar amarras y navegar. El llamado, yo creo que Juan, en estos mayos chilotes tremendos, esa es la reflexión de cuidar nuestro mar, de no olvidar la historia asociada al mar,
Porque yo creo que tú piensas algo similar. Sin el mar, Chiloé es nada. Sí. Fíjate que, concluyendo, es un orgullo decir que la historia naval de Ancud es potentísima y que parte ya con 6.000 años de antigüedad. Sí. Tenemos que tener presente que Puente Quilo es un sitio arqueológico de importancia mundial, Así del es. cual debemos sentirnos orgullosos. Tenemos que recordar que Ancud fue uno de los puertos más importantes del Pacífico en su momento. 20 veleros de todo el mundo fondeados a la gira en la bahía de Ancud. Tenemos evidencia, la hemos visto, cómo pasaban a dejar constancia legal a Ancud veleros de todo el mundo por los siniestros que les habían ocurrido, incendios, naufragios, averías. Las estadísticas son claras, la cantidad de naufragios que hay aquí cerca de Ancud es impresionante. ¿Ya? Los actos de heroísmo como los del Cabo Vergara, la expedición de la goleta Ancud, o sea, tenemos material de sobra para sentirnos orgullosos de nuestra historia naval. ¿Qué decir, queridos vecinos y vecinas, como Canal del Sur, como Corporación Cultural? A la reflexión. El mar es el origen de la vida en este mundo y en nuestro archipiélago y en nuestra ciudad. Si no lo cuidamos, nos condenamos nosotros a la extinción. Y no solamente la memoria histórica, el mar como ente vivo y que genera vida, historia. Ese es el llamado que queremos hacer en este programa especial, agradeciéndote, Juanito, infinitamente a Martín Ferrari por permitirnos aquí filmar en su yate, con todas estas ganas de soltar amarras y comenzar a navegar. Pero la historia también es un navegar. Y hoy día, conmemorando a la gloriosa Ancud, a los ancuditanos de Prat, al Cabo Vergara y a todos los héroes cívicos de 1960, y no olvidar el 2016, que tuvimos entre medio un sismo de 7.5 el día de Navidad, el 25, no nos olvidemos, hablando del megaterremoto de 60. Llamamos a la reflexión, vecinos, a cuidar nuestro mar, a cuidar nuestra historia, a cuidar nuestras tradiciones, a cuidar nuestro patrimonio, a cuidar nuestra ciudad. Y Juan lo dijo, Ancud fue la capitana de los mares australes por siglos. Tenemos que retomar ese rol. ¿Por qué? Porque se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchísimas gracias a nombre de Canal del Sur y de la Corporación Cultural.